Que tal, como están? Benvidos. Hoxe imos falar aquí no Preguntoiro na nosa entrevista sobre a saúde dos nosos ollos. Acompáñanos un oftalmólogo do Instituto Oftalmolóxico Gómez Ulla. Ele é Fernando López, é especialista en glaucoma, inflamación ocular e uveitis. Agora explicaremos máis polo miúdo que é todo isto, que son todas estas especialidades. Fernando, bienvenido, moi buenas. Buenas tardes. Bueno, Fernando, pues vamos a ir desgranando un poquito de qué estamos hablando. Seguramente muchos de nuestros espectadores, si decimos glaucoma, ya les sonará bastante, porque sí que se están haciendo muchas campañas para que se hagan revisiones sobre el glaucoma. Pero también vamos a hablar sobre esa inflamación ocular y uveitis. Primero te pregunto si están relacionadas. Bueno, la uveitis y la inflamación ocular es más o menos lo mismo, Es ¿no? más o menos lo mismo. Pero el glaucoma no sé si tiene algo que y ver. el glaucoma es otra enfermedad diferente ocular. Están relacionadas en cierta manera, porque existen glaucomas primarios y glaucomas secundarios, y una de las causas que puede causar glaucoma es la inflamación ocular. O sea, que sí que tienen cierta relación. Incluso tratamientos para la inflamación ocular, como pueden ser los corticoides, también están o pueden causar un glaucoma. Entonces sí que hay cierta relación entre las dos especialidades. Pues vamos a empezar por el glaucoma. Además, el mes que viene, en marzo, se celebra el Día del Glaucoma, el día 12. Y como decía, sí que se están realizando muchas campañas, porque ¿qué tiene de especial el glaucoma? Quizá hasta que vas a revisar, hasta que vas a una consulta, no es detectable, no es que tú estés en casa y digas, me pasa algo en la vista, en la visión. Efectivamente, el problema que tenemos habitualmente con el glaucoma es que es una causa de ceguera, de hecho es la segunda causa de ceguera a nivel mundial, y el problema es que muchos pacientes no se dan cuenta de que están perdiendo campo visual hasta que, por el motivo que sea, van a una consulta y luego se diagnostica, y el problema que tenemos es que ese daño ya es irreversible. Entonces de ahí es la importancia de hacer campañas de prevención, estar en los medios para que la gente conozca un poquito de qué es el glaucoma, por qué es importante hacerse revisiones, y sobre todo campañas como de screening, por ejemplo, que son muy importantes para encontrar pacientes que puedan tener factores de riesgo que puedan desarrollar la enfermedad más adelante. O sea que la detección precoz aquí es fundamental. Es fundamental, es fundamental. Fíjate, nosotros en el instituto llevamos, creo que este es el 5º año que estamos haciendo campañas de screening, y pues de los pacientes que acuden a hacer una consulta, a lo mejor un 25 o un 30% de los pacientes o bien tienen hipertensión o sospecha de glaucoma, o sea que realmente son útiles, claro. Porque, ¿cómo definiríamos el glaucoma? Para que todo el mundo entienda, ¿qué es lo que te pasa en el ojo? Pues mira, yo creo que es importante hacer dos diferenciaciones. Una es la hipertensión ocular y otro es el glaucoma, que son cosas que a veces los pacientes no tienen muy claro. Cuando nosotros hablamos de hipertensión ocular, dentro del ojo tenemos un líquido, que es el humor acuoso, que se está formando continuamente y se elimina, ¿de acuerdo?, por la pared del ojo, por la malla trabecular, que es como una alcantarilla que está en la pared del ojo, ¿vale? Entonces, habitualmente en esa malla trabecular se produce como un bloqueo, entonces el líquido tiene más dificultad a salir, y eso sube la presión ocular. Y eso nosotros lo podemos medir, y estadísticamente sabemos que cifras por encima de 21 milímetros de mercurio se consideran altas. Entonces ahí hablaríamos de hipertensión ocular. Y el glaucoma es algo diferente. El glaucoma es un daño del nervio del ojo, ¿vale? Nosotros, para ver, tenemos que el ojo tiene que funcionar bien, el cerebro tiene que funcionar bien, y el cable que conecta estas dos estructuras, que es el nervio óptico, es lo que se daña en el glaucoma. Entonces eso va perdiéndose de una manera más rápida de lo que lo haría por la propia edad, se van perdiendo fibras y va habiendo zonas de la retina que no son capaces de transmitir la información al cerebro. Y eso es un glaucoma. Entonces a veces mezclamos un poquito esos dos términos, porque la hipertensión ocular es el principal factor de riesgo de un glaucoma, y hoy por hoy es el único tratamiento, es decir, lo único que podemos hacer hoy para tratar un glaucoma, para evitar que progrese, es bajar la tensión ocular. Entonces es importante diferenciar esas cosas, porque no todo el mundo que tiene una hipertensión ocular necesita tratamiento, y no todo el mundo que tiene la tensión ocular dentro de límites que en principio serían normales
no puede desarrollar un glaucoma. Y de hecho, glaucomas normotensivos que cursan con daño teniendo la tensión dentro de límites normales, ¿vale? Entonces eso es importante diferenciarlos. Sí. Están relacionados, pero con estos detalles que nos contaba. Por lo tanto, para detectar este tipo de problemas, tiene que ser siempre con una revisión, ¿no? Por un especialista. Sí, en principio una exploración para descartar un glaucoma incluiría, evidentemente, la toma de tensión, que es el factor de riesgo que antes comentábamos, y una exploración del nervio del ojo. Nosotros, cuando viene un paciente a la consulta, le vemos el nervio y podemos ver si es un nervio sospechoso, un nervio sano o un nervio patológico. Y luego están, digamos, estudios ya un poquito más especiales, con pruebas complementarias, que nos dicen, primero, anatómicamente, si ese nervio es compatible con la normalidad, y luego funcionalmente, que son pues, con pruebas como campos visuales, si la función del nervio es buena. Y todo eso junto es lo que te hace un diagnóstico de glaucoma. O sea, no solamente es tomar la tensión, hay muchas otras cosas detrás, es decir, es un diagnóstico integral, digamos, ¿vale? Nos decía, o nos hablaba de la edad. ¿Está directamente relacionado el glaucoma con cuanto más edad, más probabilidad hay de que pueda sufrir este tipo de problemas? Efectivamente, la edad es un factor de riesgo. A mayor edad, más riesgo de tener un glaucoma. Bueno, evidentemente hay glaucomas congénitos o glaucomas, sobre todo pues, traumáticos, que son más frecuentes en gente joven, pero la mayoría de los glaucomas se observan en pacientes de edad avanzada. Y a mayor edad, de hecho, es uno de los problemas que tenemos. Y hoy en día está aumentando la prevalencia de esta enfermedad precisamente porque cada vez vivimos más. Hablábamos de esas campañas, de ese foco de atención que se pone precisamente en el glaucoma. No sé, por parte de los especialistas, de los oftalmólogos, si es un poco también porque en la sociedad no estamos muy acostumbrados a hacernos exploraciones o revisiones muy continuas. Hay que dar ese toque de atención, pues igual que vas al dentista o hacerte una exploración, aunque tú no notes nada raro en tu visión, ¿no? Sino por ver que todo está bien. Efectivamente, de hecho, en concreto el glaucoma es fundamental hacerlo, porque como hablábamos antes, uno no se da cuenta de que tiene este problema. Además, como normalmente empieza por la parte periférica del campo visual, no te afecta la visión central y normalmente, aunque suelen ser bilaterales, es asimétrico, el otro ojo compensa, de cierta manera, entonces uno no se da cuenta. Entonces la importancia en estos casos de la prevención, evidentemente, claro. Pues vamos ahora con la inflamación ocular y la uveitis, que es, bueno, ahora nos explicará, pero está relacionado. Esto quizás sí que, como nosotros notamos algo, alguna molestia, pues sí ya acudimos a mirar, ¿no? A mirarnos, a que nos hagan una revisión. Empezamos con la uveitis porque eso tiene que ver con la uvea, que es una parte del ojo. Nos explica mejor usted qué es la uvea para que podamos comprender qué es la uveitis, ¿no? Qué es lo que nos sucede en el ojo. Fíjate, la uvea es una capa que está en el medio del ojo, para que lo entendamos. Está por la parte interna tiene la retina y por la parte externa tiene la esclera, que es como el armazón del ojo, y es una capa vascular principalmente, que sobre todo a nivel posterior su función es nutrir a la retina, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte anterior de la uvea es el iris, ¿de acuerdo? Que es lo que cuando dilatamos la pupila ponemos gotas que contrae el músculo del iris, ¿de acuerdo? Entonces, depende un poquito de la parte que se afecte, hablamos de uveitis anterior, de uveitis intermedio, de uveitis posteriores, y cada una da unos síntomas determinados. Las uveitis anteriores se caracterizan por tener un ojo rojo, doloroso, el paciente ve mal, pierde visión, entonces es un motivo de acudir a la consulta. Y las uveitis intermedias, normalmente el paciente nota como muchas moscas volantes, ve como turbio, pérdida de visión, y las uveitis posteriores habitualmente no suelen tener dolor, pero sí afectan a la visión. Entonces, con las uveitis quizás, a lo mejor, una campaña de screening podría no tener tanto sentido porque el paciente, en cuanto nota cualquier problema, ya acude a su oftalmólogo. Porque ¿qué detectaríamos? Hablabas del ojo rojo, bueno, hablamos de inflamación. ¿Qué es lo que podemos notar en el ojo y que podría derivar en una uveitis? Pues fíjate, las uveitis anteriores, que son las más frecuentes, normalmente es tener un ojo muy rojo, ojo rojo,
y doloroso, ¿de acuerdo? Y sobre todo es una cosa muy característica el que el ojo duela pues, cuando entras con los cambios de intensidad luminosa. Entonces eso contrae la pupila y como ahí es justo donde se localiza la inflamación, ahí te puede producir el dolor, ¿de acuerdo? Inflamación ocular y uveitis, por lo tanto, ¿es lo mismo o qué tenemos que diferenciar? ¿A que hay otro tipo de inflamaciones que no tienen que ver con la uvea, ¿no? Efectivamente, la uvea es una de las capas internas del ojo, y inflamación puedes tener en otras estructuras, puedes tener en la superficie ocular, comentábamos antes una conjuntivitis, puedes tener una blefaritis, que es una inflamación de los párpados, y esas inflamaciones no entrarían dentro del grupo de las uveitis, que es específica inflamación intraocular, ¿vale? Entre esas distintas inflamaciones, ¿cuáles son los tratamientos? Porque no sé qué nivel de peligro puede tener sufrir algún tipo de estas dolencias. Bueno, en principio depende un poquito de la parte del ojo que se afecte. Si es anterior, normalmente los tratamientos son con gotas, ¿de acuerdo? Con gotas habitualmente corticoides, que son antiinflamatorios, y gotas habitualmente usamos, sobre todo en los brotes agudos, gotas que dilatan la pupila para evitar que el ojo esté acomodando y eso, digamos, disminuir un poquito el dolor, ¿vale? Eso en cuanto a las uveitis anteriores. Ya cuando te metes un poco a la parte más posterior del ojo, realmente las gotas ya no llegan y tienes que asociar o bien tratamientos pues, antiinflamatorios perioculares o bien corticoides por boca o incluso a veces cuando estos casos se cronifican, inmunosupresores, lógicamente, para controlar los cuadros y evitar que eso produzca daños estructurales, que en el ojo, claro, es un órgano muy pequeño y cualquier pequeña alteración puede tener consecuencias graves. Es que antes hablábamos del glaucoma, que es una causa de ceguera. No sé yo si estos problemas de los que estamos hablando ahora podrían llegar a ser ceguera o son más fáciles de tratar. Sí. De hecho, son dos tipos de patología que son causas frecuentes de ceguera. El glaucoma más en edades avanzadas, como comentábamos anteriormente, pero el problema de las uveitis es que normalmente es en gente quizás más joven, en edades laborales, con lo cual la repercusión socioeconómica que tienes es también muy importante. Pero se puede solucionar rápido o fácilmente de alguna manera, o se puede complicar. Depende un poquito de cada caso. Hay determinados tipos de inflamaciones oculares que se asocian a enfermedades sistémicas, pues, enfermedades inflamatorias intestinales, articulares, vasculares, entonces también se focalizan en el ojo y eso ya son cuadros más sistémicos que a veces requieren tratamientos a largo plazo. Pero una uveitis, por ejemplo, anterior, puntual, en principio con tratamiento tópico con gotas, podrías controlarlo perfectamente. Pero una vez que tienes este problema, ¿persiste ya para toda la vida aunque se pueda controlar o se puede curar radicalmente? Bueno, ¿O también depende del caso? Depende un poquito del caso, como comentábamos antes. Hay algunos que tienen brotes inflamatorios puntualmente y que luego no vuelven a tener ningún tipo de inflamación, y hay otros casos que se cronifican, que es cuando ya necesitamos tratamientos inmunomoduladores que disminuyen la cantidad de inflamación para evitar precisamente esas secuelas. Está claro que el objetivo de los tratamientos es evitar las secuelas y la ceguera. No sé si estos problemas se pueden producir por algún tipo de vida que llevamos o eso es un problema médico que no podemos tomar ninguna precaución al respecto. No sé de dónde procede un poco el problema. Está claro que los hábitos de vida saludables, pues, hablando por ejemplo del glaucoma, el control de los factores de riesgo, de la tensión arterial, del colesterol, de la diabetes, en el caso de que lo tengas, nos habla de un control sistémico, metabólico adecuado, que evidentemente si no lo tienes, el estado del nervio, por ejemplo, puede empeorar a cifras iguales de tensión. Es decir, todo eso se debería dar por hecho, por así decirlo. Y luego, en el caso de las uveitis, por ejemplo, pues ese tipo de vida sana es fundamental porque si ya nos metemos en tratamientos que pueden tener otros efectos secundarios y además le sumas pues, el fumar, el sedentarismo, etcétera, etcétera, pues todo se junta y a fin de cuentas estamos hablando del cuerpo, o sea que todo se junta. Bueno, como siempre, entonces hay que cuidarse. Efectivamente. Que también todo repercute al final en la salud en general y pues lo que estamos hablando en la salud
ocular en este caso. Bueno, pues Fernando, esperemos que aclarásemos algo, que animemos a todo el mundo a hacerse exploraciones y revisiones para poder prevenir enfermedades más graves, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas veces. El placer es mío. Gracias. Pois nos volveremos na semana que ven con máis entrevistas aquí no Preguntoiro, como sempre, graciñas tamén a vostedes por acompañarnos.